parte de la función de realizar esa actividad, el objetivo, el propósito, la importancia de esos grupos. Estábamos hablando algunas cosas en relación a eso. Hermanos, yo creo que nos interesa que varios hermanos tengan estos mensajes, la iglesia los tenga, porque podemos de alguna manera prepararnos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y bueno, en este caso quiero abordar un tema que tiene que ver con la reunión, las reuniones de célula, las reuniones de célula. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Hermano Rafa, ¿me ayuda a cerrar las ventanitas, por favor? Bueno, los ingredientes para llevar a cabo una reunión de célula, hermanos, son estos ingredientes. Obviamente la oración de aquellos que participarán en ese evento. En la reunión, un hermano o un invitado, un congregante que decide abrir su casa para que haya reuniones en su hogar, pues bueno, el grupo de hermanos que estará sirviendo, participando en ese evento, pues este es el objetivo, que haya momentos para oración. También, hermanos, que haya, obviamente, buscar la presencia de Jesús, y para ello, pues Jesús mismo es el que nos ha dado ya ahora sí que una promesa para decir que Él estaría donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí en Mateo 18, en el verso 20 dice que donde está Él, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Entonces, ese es el fin es ese es el fin, hermanos, que buscar la presencia de Jesús entre nosotros. Y bueno, el propósito de estas reuniones, hermanos, pues es cuidar a los miembros de la iglesia. Las reuniones que se hacen en célula es buscar cuidar a los miembros de la iglesia y a los que no han sido alcanzados. Es decir, cuando digo no alcanzados, pues nos estamos refiriendo a invitados, a personas que se les invita a ir a esa reunión de célula, que no han alcanzado la salvación. ¿Y por qué no alcanzados, hermanos? Es que eso es lo que debemos de entender. Son personas que necesitamos nosotros alcanzar. Con la ayuda de Dios, alcanzar a esas personas, alcanzarlas para Cristo, ganarlas para Cristo. Y el objetivo de las reuniones de célula, hermanos, es cuidar a los miembros de la iglesia y a los que no han sido alcanzados. Ahora, eso es algo importante, pero también, además de esto, hermanos, lo que se necesita, otro ingrediente que debe de estar en esas reuniones de célula, es el cultivar buenas relaciones humanas. Eso no solamente es en las células, hermanos, eso lo necesitamos en la iglesia, en las familias, etcétera. Eso es lo que se debe de buscar. Pero bueno, hablando de las células, esto es también un punto necesario dentro de las reuniones de célula. Vamos al siguiente punto, por favor. Ahora, hermanos, para poder realmente generar un ambiente de buenas relaciones, tanto en la iglesia, en la familia, como en esas reuniones de célula, se necesita un elemento que llama la Escritura, un elemento que le llama el amor. El amor. ¿Cómo lo define la Biblia, hermanos? Pues el amor lo define, por ejemplo, 1 Corintios 1:13, ¿no? 1 Corintios 13, verso 1 en adelante. Así es como se define el amor. Pero también hermanos, la Biblia define el amor como aquel vínculo perfecto. Eso lo dice en en Colosenses 3:14. Colosenses 3:14, quiero darle lectura a lo que dice la Escritura. Lo estamos grabando, hermanos, después lo vamos a subir por si alguien quiere volverlo a escuchar.
lo vamos a subir y lo compartimos. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice la Escritura lo siguiente, hermanos: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que es el vínculo perfecto. Entonces, la palabra de Dios define el amor, hermanos, como el vínculo perfecto. Y hablando en el contexto de las relaciones humanas. ¿Qué es lo que hace la unión entre las relaciones humanas? Este elemento o esta cualidad, esta virtud que se le denomina amor. Eso es lo que genera el vínculo, hermanos. Imagínense una casa sin amor. ¿Cómo es una casa donde no hay amor? Pues hay tensión, hay coraje, hay odio, hay pleitos, hay disputas, hay distintas situaciones que obviamente lo único que se observa ahí pues es un ambiente difícil. Entonces, hermanos, imagínense una casa sin amor, pues es muy difícil que se sostenga. La iglesia, una iglesia sin amor, pues también. Entonces, en todos los elementos necesitamos este vínculo que le denomina el vínculo perfecto. Usted ve ahí en la presentación tres círculos. En medio de esos círculos está la palabra amor, porque en relación a todos estos existe el amor, debe de haber amor. Primero, hablando de Dios hacia el hombre. ¿Cómo Dios ha manifestado el amor al hombre? Dice el punto 1 ahí. El punto 1, bueno, primero nos dice que el amor es el centro de todas las relaciones. El punto 1 dice cómo expresó Dios su amor a los hombres, entregando a su Hijo Jesucristo. Y el círculo que está en la parte superior del lado izquierdo a ustedes es el círculo que representa el amor de Dios con la flechita hacia el hombre. Y esa es la manera en cómo Dios expresó el amor, hermanos, hacia el hombre. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, voy a leer del verso 7 al verso 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estos versículos que leímos, hermanos, son muy importantes y la verdad es que nos ayudan a entender, hermanos, lo que estamos poniendo en esta gráfica. En la gráfica, obviamente, pues el objetivo es solamente representar, primero, el amor que Dios ha manifestado hacia el hombre. ¿Cómo? Entregando a su Hijo. Y en todas las relaciones ha existido amor, hermanos. Dios lo mostró hacia nosotros. Esa es la manera en que Dios ha manifestado su amor hacia nosotros. Después, cuando nosotros conocemos de Dios, ahora Dios espera que nosotros también le expresemos nuestro amor a Él. El círculo que está al lado derecho del primero que veíamos
está representando la relación entre entre hombre y Dios. Y es el segundo punto. El segundo punto nos dice, ¿cómo expresa el hombre su amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Eso es según lo que nos dice en Juan 14 y otros versículos más, donde Jesús nos dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Amén. Entonces, ahora el hombre, hermanos, tiene que expresar también su amor a Dios y lo expresa a través de guardar los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios. El hombre ahora le expresa su amor a Dios a través de guardar sus mandamientos. Pero no son las únicas relaciones, también tenemos que tener relaciones entre nosotros mismos. Existe una relación que se da entre el hombre y el hombre, entre el hombre y su prójimo, podríamos decirlo. Y el Señor también pidió que estuviese implícito este elemento, el elemento del amor, el vínculo del amor para esas relaciones. Ahora, antes de continuar en ese punto, hermanos, en los dos que hemos visto, la relación de Dios hacia los hombres, seguramente todos nosotros tenemos claro que definitivamente Dios mostró su amor hacia nosotros. Y el amor es algo real, es algo verdadero. Tú lo has probado, tú has sido beneficiado por el amor de Dios, tú has sido bendecido por el amor de Dios. Y ahora lo siguiente es también que el amor de nosotros hacia Dios también es verdadero. Es verdadero guardar sus mandamientos, obedecer la palabra de Cristo, hermanos. Eso también es verdadero. Y esto, hermanos, pues no le hacemos un favor a Dios. Al contrario, más bien seguimos siendo bendecidos nosotros por guardar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Eso es verdadero. Y como en las dos anteriores está implícito el amor, el Señor, hermanos, no podría dejar a un lado el amor que también tiene que estar implícito en la relación entre nosotros y nuestro prójimo. Entre tú y tu esposo, entre tú y tus hijos, entre tú y un hermano, entre tú y ese compañero a lo mejor en el trabajo, que tendrá que ser manifestado el amor de acorde al principio de Dios, de acorde a lo que Dios te muestre y te ministre en la circunstancia, situación que tú estás viviendo en tu trabajo, a lo mejor en la casa, con algún familiar que no teme a Dios, que no honra a Dios, que no busca a Dios. Bueno, pero no podemos quitar el amor. Debe de estar implícito el amor aún en un vínculo también, aun cuando está esa condición, que las personas no estén siguiendo a Dios. Entonces, ¿cómo es ese vínculo? Es el tercer punto, la relación entre hombre y hombre. ¿Cómo se expresa el amor o cómo puede el hombre expresar el amor a su prójimo? Dijo Jesús, amándonos unos a otros. Aquí lo está tomando Juan, ¿no? El evangelista Juan, el apóstol Juan, en esta cita que leíamos en 1 de Juan capítulo 4. Dice que necesitamos amarnos, el verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ahí vemos un llamado. El verso 11 también nos vuelve a reiterar ese punto, diciéndonos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, aquí hay un elemento, hermanos. Dice, debemos de amarnos así. ¿Y cómo nos amó Dios? Dice que el amor que Dios mostró, hermanos, es que Él nos amó a nosotros primero. No fue el amor de nosotros hacia Dios en primer lugar. Al contrario, fue primero el de Dios hacia nosotros. Entonces, el amor, hermano, nos lleva a amar, a que tú des el primer paso hacia tu hermano, hacia aquella persona que necesitas tú amar. Lo leo para que podamos comprender. Del verso 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso dice que si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno, entonces, hermanos, si nos damos cuenta, en estos tres tipos de relación está implícito el amor. El amor, hermanos, es un elemento muy importante en toda relación humana. Es más fácil ver el amor expresado entre los esposos, dos esposos que se aman, se expresan el amor, se perdonan, a lo mejor se animan, se manifiestan ese amor, preocupación, interés, cuidado, atención, etcétera, se procuran el bien. El padre al hijo, también ahí vemos el amor de un padre a hijo, de una madre a un hijo, hermanos, está dispuesta a muchas cosas. Una madre desvelarse, cuando el hijo se enferma, quisiera más bien ella estar enferma y que no el hijo esté enfermo, está ahí queriendo desprenderse de muchas cosas por el amor que siente hacia su hijo. Entonces, quizás eso es lo más fácil que vemos, hermanos, del amor. Y yo creo que por eso, hermanos, es un distintivo entre la iglesia y los verdaderos discípulos de Jesús, que tendrían esa característica, el amor entre ellos, porque es algo que no es fácil demostrar y dar. No es algo fácil, hermanos. Es fácil de amar a tu hijo, al que has criado, al que lo cargaste 9 meses en tu vientre. Es fácil demostrarle el amor a él. Es fácil demostrarle a ese esposo, a lo mejor con el que has vivido muchas cosas, mucho tiempo, se han perdonado, se quieren, se aman. Es muy fácil. Es muy fácil demostrarle el amor a ese hermano, a tu hermano de carne, de sangre, a tu pariente, etcétera. Es muy fácil. Pero alguien a quien no has conocido, alguien a quien no conoces, alguien que a lo mejor es diferente a ti, piensa distinto a ti, eso es más difícil, demostrar el amor a una persona así. Y bueno, pues yo creo que por ello es importante, hermanos, recordar que eso es el distintivo que Jesús pedía a sus discípulos, la necesidad del amor entre ellos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Gracias. Entonces, hermanos, hasta aquí lo que podemos decir es que si no hay amor, no crece ni se multiplica una célula. Podríamos pensarlo en la familia. ¿Cómo sería una familia sin amor? Pues es una familia, hermanos, donde no hay crecimiento. El amor edifica, hermanos. El amor lleva a un crecimiento, a un desarrollo. Si no hay amor, no hay crecimiento. Podríamos decirlo de esta manera en la célula, hablando de una reunión, un grupo pequeño, o inclusive la misma iglesia, hermanos. Si no hay amor, no hay crecimiento entre nosotros. Si no hay amor entre nosotros, no se multiplica. No se multiplica la iglesia. No se multiplica una célula. Entonces, amados hermanos, con esto también estamos tratando de transmitir cuán importante es que nosotros pues seamos llenos de amor, que Dios nos llene de su amor, que busquemos el amor de Dios en nuestras vidas. La siguiente, por favor, hermanos, el siguiente punto. El mundo tiene sed de probar el verdadero amor. La gente que se siente sola, hermanos. ¿Cuánta gente se siente sola en el mundo, hermanos? Hay mucha gente que se siente sola. Muchas personas que están pasando situaciones difíciles, están pasando problemas en la familia, en el trabajo, a lo mejor en una relación donde quizás quisieron buscar el amor, un amor ficticio, un amor a lo mejor idealizado en el mundo, hermanos, en una relación, pero ese amor, hermanos, no lo han encontrado. No han encontrado el verdadero amor.
Y la gente tiene sed de probar el verdadero amor. Yo creo que por ello Jesús le encomienda a los discípulos este mandamiento de que se amen y además, hermanos, de que ellos reconozcan la importancia del amor y que den testimonio del amor, porque este mundo está muy necesitado de eso, de ese amor. Nuestros hogares, nuestras familias, entre nosotros como iglesia, hermanos, está muy necesitados entre nosotros de manifestar ese amor. Hermanos que a lo mejor se han sentido sobrecargados, abrumados, afligidos, hermanos que a lo mejor no hemos visto aquí con nosotros, que van 3 domingos, 4 domingos que no están en la reunión o en esta reunión, hermanos, y que a lo mejor bien pudiéramos acercarnos a ellos a preguntarles: ¿cómo estás, hermano? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo estás? Y hermanos, eso puede expresar nuestro amor, puede mostrar nuestro amor hacia otros hermanos que no están aquí, y a lo mejor les aligeramos la carga que están llevando. Pero el amor es el único que nos lleva a eso, hermanos. El amor es lo único que nos puede impulsar a hacer eso. Entonces, yo pienso que el mundo, pero también entre nosotros necesitamos eso, hermanos. Por eso Jesús nos mandó: ámense. Ámense unos a otros. El apóstol Juan lo recuerda. Amémonos, hermanos, unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. En donde hay amor, la gente va a decir: ahí está Dios. Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. En donde hay amor, ahí se verá ese sello, esa marca, ese distintivo, esa señal, hermanos, de que ahí está Dios. Está Dios ahí en ese lugar. El amor es de Dios, es un elemento que es de Dios, hermanos. Él nos lo ha mostrado a través de su Hijo, su amor hacia nosotros. Hermanos, hacia nosotros Él nos pide que le amemos también, y aún nos puede llenar nuestros corazones para mostrar el amor entre nosotros mismos. Esto es algo muy importante. Ahora, vamos al siguiente punto también, hermano, por favor. Entonces, el amor es algo importante, este punto, hermanos. El amor se aprende. El amor se aprende, hermanos. Es algo que se aprende. Lo aprendemos primeramente en casa. Lo aprendemos en segundo lugar en la iglesia. Y en tercer lugar, ¿sabes dónde también lo aprendemos el amor? En el mundo, me refiero amando hacia las personas del mundo, buscando a los perdidos, sirviéndolos, a veces hasta recibiendo algo contrario a lo que esperábamos de ellos. A lo mejor le predicaste, hiciste misericordia con alguna persona, era una persona que estaba quizás enferma, lo apoyaste, le serviste, lo atendiste, y pues a lo mejor hasta a veces paga mal la persona, a lo mejor hasta hablando mal de ti, diciendo: no, es que el hermano me trajo puras cosas que no me servían, es que estaban echadas a perder, es que eso no me gusta. Y a lo mejor hablando mal, ¿no? A pesar de que tú hacías las cosas pues por amor a la persona. Bueno, también se aprende, hermanos, a ese amor me refiero, amando de esa manera a gente en el mundo. Entonces, en primer lugar lo aprendemos en la familia, el amor, y en segundo, hermanos, en la iglesia. Y obviamente ese es el objetivo, que podamos mostrar ese amor a otros, a los perdidos. El siguiente punto, por favor, hermano, gracias. Quiero hablar de los ingredientes del amor. Hay 3 ingredientes muy importantes del amor. Es la triple A, no son las luchas. Está en la triple A para que se acuerde de cuáles son los 3 ingredientes importantes del amor. 3 elementos que tiene el amor. El primero de ellos, por favor, hermano, la aceptación. Aceptación.
¿Qué quiere decir la palabra aceptación? Recibir a las personas a pesar de ser diferentes y a pesar de sus defectos. Esa es la palabra aceptación, o a eso nos referimos con aceptación. Ahora, esto no quiere decir que si la persona está haciendo cosas indebidas, incorrectas, que tú estés de acuerdo con esas cosas que la persona esté haciendo. No quiere decir que lo apoyes, que estés de acuerdo, que lo encubras, o que lo fomentes, o que le animes a que lo siga haciendo. No, no nos referimos a eso. La aceptación simplemente es recibir a esa persona, recibirla, o sea, acercarte a ella. Acercarte a ella, por ejemplo, en la congregación o en la célula, en una célula que se tenga, la aceptación implicaría recibir a esa persona. ¿Sabe alguien que está haciendo algo indebido? Ese invitado, bueno, está haciendo algo incorrecto, se le recibe con el propósito de que pueda ser despertado a su necesidad espiritual y pueda ser transformado. Pero miren, esto también tiene una aplicación entre nosotros, hermanos, porque a veces nosotros no nos aceptamos. A veces nosotros no nos hemos aceptado. No nos aceptamos, no nos recibimos. No nos recibimos. ¿En qué sentido recibir? ¿En qué sentido recibir, hermanos? Que alcancemos a comprender que el hermano es diferente, piensa distinto, y aunque a lo mejor yo no estoy de acuerdo en la manera en que él piensa, pero es mi hermano. Lo recibo, es mi hermano. Él es un hermano en Cristo. Cristo también murió por él. Entonces, la aceptación nos lleva a reconocer, hermanos, que otras personas son diferentes, que no piensan igual que yo, que no piensan igual a mí, que no trapean de la misma manera que yo, que a lo mejor no tienen los mismos cuidados en las cosas que yo tendría ciertos cuidados. Somos diferentes, pero no por ello es inferior, es menos, o a lo mejor el hermano está mal porque no hace las cosas como yo las hago. No, hermanos, simplemente es un hermano diferente. Bueno, también la aceptación nos puede hacer ver que pueden existir virtudes, pero también puede haber defectos. Hay virtudes y hay defectos. Esto en el matrimonio es muy importante, por ejemplo. La aceptación, hay un tiempo de aceptación en el matrimonio. Cuando están recién casada esa pareja, hermanos, pues tiene que vivirse un tiempo de acoplamiento, de aceptación, donde quizás despierta la realidad, no era el príncipe azul, no era el hermano perfecto. A lo mejor ahí la congregación ponía todo en orden, así todo acomodadito, pero ya en la casa los calcetines los deja ahí, no sé, a medio camino. No era perfecto, no era ese príncipe azul. Y tiene que haber alguna aceptación de ese tipo de situaciones. Ahora, aquí es quizás un ejemplo que nos sirve. La esposa tendrá que resignarse y permitir o a lo mejor dejar que las cosas sigan así. No, simple y sencillamente puede haber un cambio, un tiempo de ponerse de acuerdo para mejorar ese tipo de situaciones. No está de acuerdo en que deje los calcetines a medio camino, pero la esposa pues a lo mejor es paciente, está ahí recordándole al esposo, levanta esto, aquello, no lo dejes aquí, y bueno, hay un tiempo de trabajar juntos en que haya un acoplamiento en eso. La aceptación, hermanos, es un elemento del amor. Vamos al siguiente aspecto. Otro ingrediente del amor, hermanos, la otra A es aprobación. Aprobación. La aprobación se reconoce la virtud, el trabajo, el esfuerzo o alguna cualidad.
Entonces, en la aprobación hay un reconocimiento de esas virtudes, de ese trabajo y de ese esfuerzo o las cualidades que tiene la persona. Hermanos, estos elementos son importantes, estos ingredientes que estamos hablando son importantes en la familia, en la iglesia, en la célula, y si hubiese un trabajo, hermanos, donde se permitiera tener este pensamiento, ¿cuántos beneficios traería? La aprobación, reconocer virtudes. No sé, estábamos escuchando esta enseñanza, hermanos, y recordábamos, yo recuerdo que a veces en los trabajos dicen, cuando se está haciendo la solicitud de trabajo o la promoción de un trabajo, dice excelente ambiente de trabajo, ¿no? Excelente ambiente de trabajo. Y pues no, o sea, yo creo que el que más lo anuncia es porque solamente es el gancho. Es donde hay peores ambientes de trabajo. Y sin embargo hay lugares que se esfuerzan, hermanos, por generar este pensamiento en los integrantes de un trabajo, la aceptación, la aprobación, por ejemplo, inclusive hay como esos reconocimientos al empleado del mes, el reconocimiento al trabajador del mes o de la semana, no sé, alguna fecha ponen para poder reconocer virtud, trabajo, esfuerzo o las cualidades de alguno de los trabajadores. Hermanos, un ingrediente del amor es la aprobación. Y a veces, fíjense que nosotros solemos ver más los defectos, los errores, las fallas, hasta nuestras, ¿no? O sea, las de nosotros. Por ejemplo, si ahorita les hago un ejercicio, saquen una hoja blanca y escríbanme 10 cualidades de ustedes. Y a lo mejor, pues, nos va a costar más trabajo. Sobre todo a los que somos modestos. La hermana Fátima ya hizo una expresión ahí de... Entonces, no, o sea, gracias hermano. Sinceramente a veces hay más dificultad para reconocer cualidades, aprobar nuestras virtudes, a lo mejor alguna cualidad que tú poseas, es más difícil hacerlo. A veces alguien más te lo tiene que hacer ver. A veces lo dudas, como por ejemplo Josué, ¿no? Josué seguramente, hablando de Josué, el de la Escritura, era un hombre que tenía ciertas cualidades, pero era difícil que él las viera. ¿Por qué? Porque a lo mejor se comparaba con Moisés o porque alguien más lo comparaba con Moisés. Y ese es un problema, hermanos. Es que a veces nuestras cualidades o las cualidades de otras personas siempre las estamos comparando en relación a alguien más. A tus hijos a veces los comparas con otros. Al esposo lo estás comparando con otra persona. Al hermano lo estás comparando con otra persona. Al predicador lo estás comparando con otra persona. Y por eso a veces entre nosotros eso genera algún problema, hermanos. No hay una aprobación de reconocer virtudes, trabajo, esfuerzo y cualidades de entre nosotros mismos, a veces ni las propias. Entonces, hermanos, el amor primeramente nos lleva a reconocer la aceptación o tener esta aceptación y a aprobar a otros, o sea, tener una aprobación sobre virtudes, trabajo, etcétera, cualidades de alguna persona. Esto es muy importante. Y en ese ejercicio que les decía, si te digo 10 cualidades que tú posees, pues a lo mejor te vas a topar con que nada más te encuentras 3, 4, 5 o 6. No, pues nada más estas, hermano, porque si no a lo mejor rayo en el orgullo. Pero si te digo 10 defectos, no me pones 10, me pones 20, 15. Entonces, hermanos, esto lo estoy solamente poniendo como un ejemplo. Vamos al siguiente punto, la tercera A.
el aprecio. El aprecio es valorar a las personas por lo que son. Y en ese sentido, hermanos, pues Dios les ha dado un valor o nos ha dado un valor a todos. Para Dios las almas son muy valiosas. Dios le ha dado un aprecio al alma del hombre. Cuando decimos aprecio, nos referimos a ese valor que Dios le da a la persona. Nosotros también debemos de darle aprecio a las personas. Hermano, cuán importante es ver, lo digo en ese sentir, tomando este punto, cuán importante es ver a los hermanos en las reuniones. Cuando se hace una jornada, cuando hay alguna actividad aquí de servicio, cuando hay a lo mejor el pedir apoyo en alguna situación, alguna necesidad, en alguna convocación que se hace, y ver hermanos que están ahí participando, hermanos, eso realmente para mí es muy valioso. Es muy valioso, hermanos, ver a hermanos que están integrando, participando, metiendo el hombro, hablando, moviendo, cargando, apoyando de una u otra manera, levantando su voz en oración, haciendo una labor, sirviendo en una u otra forma. Hermanos, eso es algo muy valioso. Y gracias a Dios, hermanos, de verdad, gracias a Dios por cada hermano, por cada uno de ustedes que ha participado y apoyado en diferentes cosas que hemos estado a veces teniendo necesidad de apoyar y de participar. Gracias a Dios, hermanos. Eso definitivamente es un grande valor. Cuando llega un alma a la congregación, hermanos, es darle valor a esa alma, darle gloria a Dios. ¿Recuerdan? El Señor le da valor a una sola alma que se arrepiente. Se convirtieron 3,000, gloria a Dios. Se convirtió una, gloria a Dios. Tanto en un evento como en otro, hermanos, un alma es muy valiosa para Dios. Y Dios da el aprecio a cada persona, a cada una de las personas. Ahora, esto lo podemos ver de esta manera también, hermanos, como iglesia, pues el aprecio de ver a nuestros hermanos, de saludar a un hermano, una hermana. Hermano, qué bueno que estás aquí. Hermano, me da gusto verte. A veces nos expresamos eso. Me da gusto verte. Los hermanos a veces nos gusta darnos un abrazo. A mí me gusta darle abrazo a los hermanos. Decirle, hermano, qué bueno que estás aquí. Y luego algunos no los quiero soltar. Hermanas, también háganle así, no la suelten a la hermana. Salúdense de esa manera, afectuosamente. De verdad, hermanos, es muy importante cada hermano, cada hermana que está entre nosotros. Cuán necesario es, hermanos, que sigamos trabajando. El siguiente punto, creo que ya fuiste al inicio, hermano. ¿Ya son todos? Ah, perdón, estoy picado aquí, hermano. Vamos a terminar viendo lo que nos dice, bueno, va a continuar en realidad este tema, hermanos. Ahorita aquí sería la primera parte, lo vamos a continuar en otra reunión más. Solamente podemos concluir con lo que nos dice aquí en Juan capítulo 13, el verso 34. El Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 34. Y bueno, aquí es donde está la indicación del Señor Jesucristo. A nosotros como discípulos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado.
que también os améis unos a otros. No, sí, había otro punto, ¿no? Sí. Ok, hermanos, como dice ahí en la diapositiva, en la célula, la familia o en la iglesia, cuando no hay aceptación, aprobación y aprecio, hay desunión. La desunión lleva a la división y la división genera una fractura en el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Corinto, o en la iglesia de los Corintios, había diferentes problemas. Y es una iglesia, hermanos, en donde se ven divisiones. Es una iglesia en donde se ven divisiones. Pero a pesar de esas divisiones, el apóstol Pablo, a todos los integrantes de esa iglesia, les decía que eran de Cristo. Los seguía viendo como hermanos. Algunos de ellos decían, ¿recuerdan que uno era de quién? Uno decía ser de quién? De Pedro. Otro de Apolos y otro de quién? De Pablo, ¿no? Decían Cefas, Apolos o Pablo. Entonces había ahí como que esas divisiones. También había problemas porque luego tenían problemas entre ellos que hasta se molestaban, se peleaban, iban y demandaban al hermano ante el juez. Se ponían una demanda. Iban al juez para que el juez arreglara el problema. Había problemas porque unos menospreciaban a Pablo, inclusive algunos de las personas de ahí menospreciaban a Pablo. Decían que Pablo era muy osado por medio de carta, era así como muy duro a través de las cartas, pero estando presente es miel, o sea, es muy dulce, ¿no? Como que no tenía el mismo carácter. Y había ciertas críticas así hacia Pablo, hermanos. Entonces imagínense, estar en una iglesia así, yo decía, Señor, no, o sea, pues, estar en una iglesia así, qué difícil ha de ser estar en una iglesia así, hermanos. Donde uno decía, no, aquí estamos los que seguimos la enseñanza de Pablo. Y por allá estaban los que decían, no, nosotros seguimos la enseñanza de Cefas. Porque Jesús comisionó a Pedro para que él fuera el apóstol. Si es que él es el verdadero. Y otros decían, no, pues nosotros estamos con Apolos porque él sí tiene el poder de la palabra. Y a lo mejor así lo visualizaban, hermanos. A Apolo lo veían como el bíblico. A Cefas como el verdadero, el original. Y a Pablo pues como el que tenía la gracia, el poder, ¿no? Porque Pablo pues hizo muchas maravillas de parte de Dios, entonces seguramente veían ahí a Pablo como el que tenía la unción. Entonces, cada quien escogía, hermanos, con quién irse. Sinceramente, hermanos, a mí no me hubiera gustado estar en una iglesia así, la verdad. No me hubiera gustado estar ahí, hermanos. Seguramente en un ambiente difícil. Oye, ¿por qué le hablaste a los de allá? ¿Por qué fuiste a saludar a fulano? ¿No ves que él es ferviente seguidor de Cefas? Se enojaría a lo mejor a alguien ahí o entrarían con celos. Y eso había, hermanos, en esta iglesia había celos, contiendas, había divisiones, había envidia. Y además había pecados escandalosos, ¿no? Porque había un joven por ahí que había tomado a la mujer de su padre, a la madrastra o a la concubina, no sé qué era. Y la tomó como esposa o la toma y durmió con ella. Entonces se enfocaron tanto, hermanos, en pensar quién tenía la verdad y quién realmente estaba en lo correcto, que perdieron de vista asuntos que sí tenían que arreglar, como solucionar el problema de ese hombre que diciéndose hermano estaba entre ellos y andaba en fornicación y no lo atendieron. Hermanos,
El principio de la Escritura dice que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué logra? Edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto lo dice en 1 Corintios, capítulo 13. Entonces, en la iglesia, hermanos, miren, podría haber dones, podría haber conocimiento bíblico, podría haber, no sé, manifestaciones sobrenaturales, pero si no hay amor, de nada sirve, hermanos. Al rato podríamos estar como lo de Corintios, ¿no? Estoy en 1 Corintios capítulo 13. Bueno, lo primero que hace el apóstol Pablo en este capítulo 13, hermanos, es definir el amor para ayudar a esa iglesia que tenía varios problemas. ¿Y qué es lo que le presenta a esa iglesia? Ya tenía, gracias a Dios, esa iglesia tenían muchos dones, hermanos. Seguramente había sido muy enriquecida, como declara el apóstol. Pero hacía falta este elemento que era el amor. Eso es lo que ellos necesitaban. Entonces, en el capítulo 13 les define el amor. Y bueno, pues hay varios puntos que menciona ahí, eso lo vamos a ver en el otro estudio. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 8. En el verso 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, lo que el apóstol les estaba recomendando, hermanos, es que sobre todas las cosas, sobre los dones, el conocimiento, hubiese este elemento que es el amor. Así es que esta iglesia, hermanos, estaba siendo ayudada y guiada a que a través del amor estuviesen resolviendo las dificultades que había en ellos. Vamos al siguiente punto para concluir nada más en la presentación. Creo que todavía hay otro. ¿O ya no hay? Ah, sí. Entonces, hermanos, es necesario las 3A para generar un ambiente adecuado en la célula e iglesia. Y bueno, esas 3A las podemos recordar, hermanos, es la aceptación, la aprobación y el aprecio. Y esto, hermanos, entre nosotros también es de suma importancia. Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio, hermanos. Vamos a concluir la siguiente sesión. O si podemos hacerlo en la siguiente sesión o si no, más adelante. Estos puntos son importantes, hermanos, en relación a lo que queremos buscar a través de abrir reuniones en célula, que Dios nos ayude, pero no está por demás, hermanos, que esto también lo podemos aplicar, inclusive en nuestras familias y aquí en la iglesia, sobre todas las cosas. Pues vamos a darle gracias a Dios. Terminamos con una oración. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque primeramente, Señor, nos acercamos
al Dios que es verdadero, Señor, vivo, un Dios que nos ha amado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amarnos. Ayúdanos, Señor, derrama de tu espíritu de amor en nosotros, Señor. Que podamos, Señor, seguir tu palabra, tus principios, lo que tú nos instruyes en las Escrituras. Que este elemento, Señor, esté en nuestros hogares, en la iglesia, aún en aquellos lugares donde se predica tu palabra, células, y aún aquellas células que pudieran abrirse, Señor, más adelante, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que nos prepares para que se cumplan tus propósitos, Señor, y tú seas glorificado, Señor. Gracias. Queremos poner en tu presencia, Señor, este ruego, esta petición, y también, Señor, te agradecemos por estar entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.